Bienvenidos una vez más a un capítulo de tu podcast de confianza, Muros Invisibles, tu podcast en donde hablamos de la arquitectura actual, tanto en Venezuela como internacional, desde el punto de vista como estudiantes de la carrera. El tema hoy a tratar es vulnerabilidad y segregación en el territorio. Y nos acompañan dos compañeras, las cuales vamos a debatir, a definir temas, a proponer, a estudiar un caso y qué soluciones puede tener para evitar esta vulnerabilidad y segregación que afecta a los usuarios de ese territorio. Por favor, niñas, preséntense. Bueno, primeramente, gracias por la invitación, Sergio. Mi nombre es Paola Contreras, estudiante de la carrera Arquitectura de la UNED. Bueno, muchas gracias también, Sergio, por esta invitación. Mi nombre es Ángela Soto, como ya dijeron mis compañeros, también soy estudiante de la carrera y es para mí un placer estar hoy aquí compartiendo con ellos y debatiendo este gran tema de interés. Gracias, niñas, por su tiempo para venir y aceptar mi invitación. Hoy hablaremos de cómo la pobreza económica puede empujar a miles de personas a vivir en zonas marginadas y aisladas de la sociedad, lejos de servicios básicos como lo es el agua potable, la electricidad y el estudio, en búsqueda de oportunidades y reconocimiento, los cuales estas personas afectadas no tienen. Pero para hablar más allá de algún caso de estudio, de soluciones que puedan haber para esta problemática, tenemos que tener en cuenta dos definiciones que son muy importantes, la cual es la vulnerabilidad y la segregación. Si hablamos de vulnerabilidad, podemos definirla, que es la condición en la que una persona o grupo se encuentra expuesto a riesgos sociales, económicos o ambientales, sin capacidad suficiente para enfrentarlos o mitigarlos. ¿Ustedes comparten esa definición? ¿Pueden agregarle algo más? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, sí, ciertamente la vulnerabilidad es algo que radica en estas personas que se asientan en las periferias de la ciudad. Hay muchas causas que hacen que esto suceda, como lo son la vulnerabilidad social, en este caso cuando los niños tienen escasa educación o limitada educación para tener una calidad de vida, y esto también radica en una falta de empleo. Sí, de igual manera también pienso lo mismo sobre la vulnerabilidad. Siento que hay varios tipos de vulnerabilidad y una de las más frecuentes y que evidenciamos en nuestros días es la de la vulnerabilidad espacial, y esta pues la podemos ver en estos asentamientos muy marcada, ya que ellos ubican al borde de las periferias, en orillas de ríos, en ciertas zonas donde los desastres naturales pueden incluso acabar con la integridad física de estas personas, y es algo muy importante de tener en cuenta y poder ver las magnitudes que trae esta vulnerabilidad hacia la vida de las personas. Ángela, ¿qué cree usted que sea una causa, un origen, o cuál es la raíz de esta vulnerabilidad que afecta a las personas, en especial en nuestro país? Bueno, eso está muy ligado también con la segregación, ya que esto pues es lo que lleva incluso a ciertos grupos, a ciertas personas a volverse vulnerables en cierto entorno. También depende mucho de las características económicas, físicas, sociales que puedan tener los individuos, y pues las determinantes pueden ser muy amplias que pueden llevar a estas personas a estar en estos asentamientos de por sí. Bueno, sí, como dice Ángela, para aportar algo más, por lo menos en Latinoamérica, a partir de los años 50, esto es algo muy notorio de los asentamientos espontáneos, y también es a raíz de la falta de planificación que tiene una ciudad, que obliga a las personas a radicarse en las periferias de la ciudad y bueno, estar expuestos a múltiples riesgos y a ser vulnerables. Gracias, niñas, por su opinión, y me gusta que tocaste un término interesante del cual vamos a hablar, que es la segregación. Para definir la segregación podemos decir que es la separación sistemática de grupos dentro de un territorio, ya sea por razones económicas, sociales, físicas, étnicas o culturales. Puede ser espacial. Tú nombraste sobre la vulnerabilidad espacial. ¿Tiene que ver de la mano con esta segregación espacial? Sí, de cierta manera sí, ya que cuando en un asentamiento espontáneo las comunidades de cierta manera forman grupos, ya sea por temas étnicos, culturales, económicos, independientemente de las características que pueda tener cada grupo, ¿no? Se genera una vulnerabilidad, ya que estos dentro de este asentamiento pueden tener dinámicas sociales igual a las que se evidencian en una ciudad urbana normal. Entonces, esto conlleva a que ellos
estén al borde o se ubiquen en ciertas zonas más vulnerables que otros grupos dentro de los mismos asentamientos. Interesante, pero ya hablamos de la problemática y qué la origina. ¿Qué puede ser una solución a priori para evitar esta vulnerabilidad y segregación en este territorio, Paola? Bueno, en este caso, como ya lo dije anteriormente, esto ocurre también por la falta de planificación. Entonces, Planificándola, o sea, que haya una previa planificación para no modificar, sino mover estos asentamientos, ¿crea que sea una solución viable? ¿O qué puede usted proponer en su caso para solucionar este problema que afecta a tantas personas en nuestro país? bueno, en este caso la vulnerabilidad también va a raíz, como lo dice Ángela, por la vulnerabilidad económica. Pero esto también radica es por la falta de planificación que tiene una ciudad por parte ya sea del gobierno o de las mismas personas que se asientan espontáneamente, como lo es la palabra, en un territorio y surge de manera informal y en este caso pues están expuestos a múltiples factores. ¿Ustedes creen que la situación actual económica y política es un generador o un causante de estos asentamientos actualmente en nuestro país? La verdad sí es que la mayoría de estos asentamientos surgen por la pobreza de cierta manera, ya que los individuos no tienen cómo llevar una vida íntegra de cierta manera por sus ingresos económicos, y creo que la situación del país puede afectar muchísimo realmente a que se evidencien estos factores en el desarrollo urbano y planificación de las ciudades. Pero ¿no cree que más bien el gobierno de turno ha hecho campañas o ha tratado de dar soluciones como la misión viviendas, como ofrecer educación gratuita? Aquí el nivel de analfabetismo es mínimo realmente. ¿No cree que el gobierno más bien ha trabajado a favor de esto y el problema sea algo más social que político o económico? Pues de cierta manera sí, aunque la Gran Misión Vivienda Venezuela fue una forma del gobierno tratar de mitigar o eliminar de cierta manera este proceso de asentamientos, de vulnerabilidad o de segregación que se puede dar. Fue un programa lanzado en el 2011 que incluso varios autores, como una investigación que tiene la Universidad Central de Venezuela, afirma de que esto, en vez de a veces ayudar, fue contraproducente, ya que el gobierno pues necesitaba de cierta manera terrenos baldíos y estos se encontraban a las periferias de las ciudades. ¿Y qué causó esto? De que el acceso a los servicios, a los bienes, al agua, a la luz, fuera como una dificultad de cierta manera. Y esto genera también vulnerabilidad. El cierto tema también de que estas viviendas pues son de interés social y aparte son de por sí dadas por un ente político, y esto también ya los marginaba, por decir así, porque muchas personas los tildan políticamente, y eso pues también es una forma de marginación, aunque indiscretamente, pero se ve. Pero Paola, ¿usted no cree que más bien esa marginación que se le da a ellos, a la persona como tal, quiero que te coloques como si fuera afectada? ¿Qué prefieres tú? ¿Ser marginada como lo eran antes, que estaban en un cerro, en un rancho de lata, o tener ya un hogar que dice Ángela de interés social, pero estás bajo techo? ¿O también crees que eso te seguiría afectando, o estarías aislado, estarías al margen, así sea viviendo en una vivienda de interés social? Bueno, según mi criterio, describiría este tema como, en dos palabras, como exclusión y desigualdad. Y bueno, en este caso hay mucha diferencia entre marginación y marginalidad, porque puedes de repente estar excluido territorialmente, pero contar con los recursos para vivir con una calidad de vida, pero por otro lado también puedes tener marginalidad, que es diferente, y tener una limitación en cuanto a los servicios. Entonces, sí hay una gran diferencia en ambos. Pero, por ejemplo, lo que es la vulnerabilidad y la segregación, siento que van más ligados con la parte de la marginación y con los límites de los servicios públicos, cuando no tienen un servicio fluido de agua, de electricidad. Entonces esto afecta
directamente a las personas. Gracias, niñas, por aclarar esa diferencia, que son dos términos que se pueden confundir como marginación y marginalidad, los cuales van de la mano, pero no son los mismos. Inclusive cada quien tiene su matriz de estudio diferente. Ya con esta definición de términos y ciertas opiniones personales de cada quien, quiero que me hablen de algún caso que les llame la atención, que haya ocurrido aquí en su localidad, en el país, cuál me pudiera nombrar así relevante, que podamos hablar, analizarlo, ver qué causas tienen y cómo lo podemos solucionar a futuro. Bueno, sí, Sergio, yo creo que un caso muy ejemplar y que es muy conocido en este ámbito de asentamientos espontáneos es Petare. Petare es un barrio muy conocido en toda Latinoamérica por ser uno de los más grandes. Incluso tiene 500,000 de habitantes en el último censo oficial que se hizo. Y la verdad es un barrio que se encuentra ubicado en la zona más montañosa de Caracas, en el municipio Sucre exactamente, y pues hay muchos casos de estudio que se pueden hacer dentro de él porque fueron diferentes factores los que obligaron a la población a establecerse allí. Tengo una duda, aclárenme algo. Cuando nombras Petare es como un barrio en general, pero yo he escuchado que dentro de ese mismo barrio, que es el más grande de Latinoamérica, uno de los más grandes, hay microbarrios que cada quien tiene su propio barrio, su propio, como si fueran barrios totalmente diferentes, pero en el mismo sector. ¿Eso es correcto, Paola? Sí, sí, es correcto. Bueno, el barrio de Petare es uno de los más emblemáticos, incluso por su área territorial. Y como lo dice, sí, incluso Ángela decía que tiene más de 500,000 de personas, y los locales incluso aseguran que creen que pasa del 1,000,000 de personas por la falta de censos que hay en el sector. Hay subbarrios o sectores que los más famosos, por ejemplo, son La Bombilla, 24 de julio, 5 de julio, y uno de los más vulnerables también es el sector de José Félix Rivas, que tiene más de 100,000 habitantes. Sí, ciertamente tiene razón Paola, ese José Félix Rivas es un, por decirlo así, subbarrio de lo que es Petare, y se encuentra en un gran estado de vulnerabilidad porque la mayoría de sus viviendas están ubicadas en las zonas más riesgosas de la montaña, y la mayoría de sus habitantes tienen casas, por decirlo así, una encima de la otra, y esto afecta estructuralmente, también tiene un hacinamiento de personas. Todo esto de cierta manera ayuda a que las personas no tengan una mejor calidad de vida. O sea, lo podemos catalogar como también un problema de densidad, esos barrios. En este caso de sobrepoblación, que esto hace engrandecer la pobreza del sector. Incluso, como comentaba Ángela, el hecho de que las casas están sobremontadas, esto hace que incida más en lo que es la humedad por los materiales que usan o la falta de materiales que tienen las viviendas. Entonces, por ejemplo, en un video que vi, una persona mostraba su vivienda en el barrio de Petare y demostraba cómo la vivienda estaba en deterioro y cómo esto también traía como consecuencia que su familia estuviese enferma por la humedad que tenía la vivienda. Entonces es notorio la falta de calidad de vida que tienen estas personas y lo vulnerable que se encuentran. Cuando me nombran los nombres de los microbarrios, como lo fue el del 24 de julio, 5 de julio, el José Félix Rivas, yo lo relaciono con fechas patrias, personajes históricos. ¿No cree que es irónico que estos barrios estén excluidos por falta de servicios cuando tienen nombres relacionados políticamente? Yo he visto reportajes que uno va para allá y hay mucha campaña política, vemos pinturas, murales. ¿No cree que esta segregación o esta vulnerabilidad también viene por parte no de la sociedad en sí, sino del gobierno actual o de los entes políticos que no lo han podido tratar este problema desde la raíz? Sí, es que de cierta manera la política está muy ligada a este tipo de asentamientos, e incluso las personas tienen que a veces relacionarse con ellos para poder tener un espacio. Esto trae un tema de debate muy complejo, ya que incluso hay personas que se benefician propiamente al hecho de asegurar una vivienda, un espacio para que ellos puedan estar.
Vamos a suponer que puede existir un terreno baldío y esa persona de cierta manera tiene que dirigirse a entes públicos para poder obtener ese terreno y esa persona los vende a personas que están necesitadas. O sea, tiene un beneficio propio a través de las necesidades de las demás personas y esto también se debe a su vez porque el gobierno de cierta manera permite eso. Cuando se empiezan a formar estos asentamientos, una de las yo creo que de las acciones que debería tomar el gobierno que esté actualmente es el hecho de desalojar a esas personas, no dejar que ocurran estos asentamientos, pero a la vez pues dan ciertos permisos y las personas que viven allí pues se aprovechan y siguen construyendo y empieza a evidenciarse en una ciudad pues la falta de planificación urbana, evidentemente. Paola, ¿cuál cree usted que sea el problema que este asentamiento genera, no en el asentamiento en sí, sino las consecuencias o problemáticas que trae es a la sociedad en general? Por ejemplo, allá en Caracas, que cuando se habla de Petare, se habla de algo, un sector que está al borde, ¿no? En el sentido, están muy limitados, pero hay un paradigma o se cataloga como un lugar muy inseguro. ¿Usted cree que si Petare fuera un barrio planificado, común y corriente, en un asentamiento espontáneo, no estuviera este tema que se llama, no, tú entras a Petare y no creo que salgas, pues? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, tienes razón, Sergio. Por ejemplo, hay muchas personas que ven este barrio, además de que está excluido, lo ven como un barrio de zona roja o peligroso por los comentarios que se escuchan de este barrio. Y bueno, ciertamente en parte sí ocurren situaciones en esta localidad. Bueno, sí, a pesar de que la gente ve como este barrio de zona roja y peligroso, bueno, locales comentan que a pesar de que entren balas a este sector, no quiere decir que sea problema de ellos. Entonces, está catalogado de cierta manera mal, porque no quiere decir que porque sea un barrio peligroso ocurran realmente estas situaciones. O sea, es como un estigma que se le tiene a los habitantes de este asentamiento, ¿sí, Ángela? Sí, realmente sí. Yo creo que hay ciertas zonas también que llevan a pensar esto. Por ejemplo, hay una parte muy popular en Petare que es la Cota 905 y es denominada zona de paz porque fue como un tratado que se realizó donde no podía entrar la policía. Solo que esto se prestó para aumentar la delincuencia en la zona, ya que como no podía entrar la policía, pues eran lugares donde ocurrían secuestros, estafas, robos. Entonces esto condicionaba a que el lugar adquiriera de por sí esta, por decirlo así, como dice mi compañera Paola, la característica de zona roja. En este caso las pandillas, y por ejemplo algo muy interesante y notorio de este barrio es que en ciertas zonas donde ocurren estos accidentes, ya sean asesinatos, robos, lo que se quiera, hay como unas casillas o altares que se le hacen a estas personas cuando ocurren este tipo de incidentes. Está muy interesante. Yo personalmente opino que es un estigma que se le tiene. Sí es verdad que esta segregación, esta vulnerabilidad y la pobreza que hay en estos barrios genera esa delincuencia, pero delincuentes y personas malas hay en todos lados del mundo, así que tampoco podemos decir que porque vengan de Petare ya son personas malas. Yo no comparto ese pensamiento igual que ustedes, pero ya sabiendo por encima lo que es Petare, los microbarrios que tiene y su entorno, quiero que analicemos y me den causas personales para ustedes de la vulnerabilidad que hay en este barrio en general. Yo quiero empezar con uno que es el desempleo formal, el desempleo informal que hay. Se ve pocos trabajadores con un trabajo formal dentro del barrio, porque bien sabemos que las personas que viven aquí, muchas tienen que ir al otro extremo de Caracas a trabajar en un empleo medianamente digno, que tenga derechos, que tengan seguros. Por eso madrugan desde las 5 o 4 de la mañana, ya están yendo a la capital. El desempleo informal que se vive dentro de Petare es una de esas causas. ¿Qué otras causas pueden haber de esta vulnerabilidad dentro del asentamiento, Ángela? Yo creo que también otra que se puede mencionar es la falta de acceso directo a las viviendas, ya que
también es un problema de cómo se desarrollan o cómo se construyen estas viviendas. Siempre se encuentran muchas escaleras y a las casas estar superpuestas tienen que caminar mucho, y las principales calles, que es donde pasan los transportes públicos para llegar a los centros de la ciudad, dejan, por decirlo así, a las personas muy lejanos de donde ellos se ubican o donde ellos viven, y esto pues también afecta mucho. Yo creo que, como tú también dices, la falta de desempleo informal es algo muy característico. Hay muchas personas que tienen que vender perros calientes, hamburguesas, puesticos de comida rápida para poder solucionar un poco, ya que no encuentran un empleo formal de por sí, porque la falta de estudios y la falta de preparación personal afecta mucho también. Sí, ciertamente va ligado todo lo que dice Ángela, al tener empleos o rebuscarse la vida de esta manera, siendo albañiles, amas de casa y bueno, todos estos trabajos para poder tener un poco de mejor calidad de vida. Y para complementar lo que está diciendo Ángela, Petare ocupa más de la mitad del municipio Sucre, y las viviendas como tal están en el cerro de la montaña, pero ciertamente Petare está en la zona que está donde están los comercios y todo es en la rotonda de Petare, ¿sí? Hay que aclarar eso, que Petare están las viviendas al cerro, pero abajo está la rotonda donde se encuentran los supermercados y donde llega el transporte público, que es a las avenidas. Entonces, esto radica y trae como consecuencias que las personas tengan que por eso madrugar a ir a sus trabajos, y por esta misma causa, porque el transporte llega a las avenidas. Bueno, yo me tuve el atrevimiento de contactar a 3 diferentes personas a preguntarles sobre Petare, ¿sí? Y más allá del testimonio que me dieron, aquí tengo anotadas 3 frases que para mí son interesantes. Las voy a leer y quiero que primero una me dé su opinión, después leo la otra frase para que la otra niña me dé la opinión. Okay. Y la última la voy a leer yo para que hablemos sobre las propuestas y soluciones que podemos plantear en Petare. El primer contactado, el primer testimonio me lo dio una madre de varios niños ahí dentro del barrio. Se llama María Pérez y me dice, me cito: aquí vivimos con miedo, pero también con esperanza. ¿Qué opina usted al respecto de esa frase de ella como habitante y la cual es afectada de este asentamiento? Bueno, ciertamente va ligado con lo de la zona roja, que es Petare, pero esperanza en cuanto a mejorar este barrio y a que puedan haber a futuro mejoras y soluciones para ello. La siguiente frase la cito de un urbanista, el cual me dice que la segregación no es un error, es una consecuencia del modelo urbano actual. ¿Usted comparte esa frase, Ángela? Pues de cierta manera tiene cierta razón, ya que el modelo urbano aplica mucho a lo que puede llegar a ser la segregación y va ligado de cierta manera con los ingresos económicos de la persona, con los aspectos culturales que ellos tengan, e incluso académicos, sociales. El hecho de que estas familias se ubiquen en ciertas zonas ya pueden ser segregados. Entonces el modelo urbano, la planificación, todo está ligado de una manera tan que no se puede dejar uno atrás, porque siento que todos son parte de características o causas que se evidencian en este desarrollo urbano. Comparto eso mismo. Y ya para finalizar esta serie de frases, este es el testimonio de un amigo mío, un activista de una ONG en Caracas llamado Juan Pablo Cordero, y de todo lo que me dijo, lo cual comparto la mayoría, me dejó esta frase que me marcó: que la solución no es desalojar, es integrar. Por lo tanto, ¿qué propuestas y soluciones me pueden dar ustedes en su caso como estudiantes de arquitectura y que estudiaron este caso de un asentamiento espontáneo, el cual se pueda tratar para Petare en general? Bueno, sí, yo creo que el hecho de integrar es muy importante. Si somos parte de esas personas que ayudan a la integración de la sociedad al medio urbano central de las ciudades, de que por sí es el mejor, tiene cierta manera de catalogarse de que las personas que viven en el centro urbano son como las que están, por decirlo así,
más beneficiadas. Y no, yo creo que el hecho de que se encuentre un trabajo digno para todos, que todas las personas puedan tener oportunidades de igualdad, es un paso muy importante para erradicar esto y no estigmatizar a las personas por sus características sociales. O sea, no hay que ser partícipes de la marginalidad. Entonces creo que esa es una de las soluciones fundamentales que se pueden aplicar conjuntamente con el desarrollo de propuestas sociales, planes sociales para ayudar a mejorar también las características y forma de vida de estas personas. Aquí entre las propuestas y soluciones que Juan Pablo como activista me dio, tengo la participación comunitaria de los habitantes en el diseño urbano del barrio, como una reestructuración del barrio. ¿Usted cree que esa puede ser una solución viable? Que los mismos habitantes trabajen para reestructurar, para moldear su barrio. Bueno, sí, ciertamente una de las características o los empleos que tienen los habitantes de este barrio es que son albañiles. Entonces, esta solución sería una opción muy viable, ya que ellos mismos potenciarían su zona al mejorar las viviendas, que es lo que básicamente les da esta vulnerabilidad. Bueno, yo aparte para acotar una solución, creo que tenemos que hacer campañas y concientización para no estigmatizar a los habitantes no solo de Petare, sino de aquellos usuarios que habitan en asentamientos espontáneos en general, tanto en Latinoamérica como en Venezuela, como en nuestra ciudad San Cristóbal. Ya finalizando nuestro podcast, quiero resumir o aclarar que la vulnerabilidad y la segregación no son fenómenos aislados, van de las manos. Son estructuras que podemos desmontar si las entendemos y las enfrentamos. No es algo que podemos mitigar de un día para otro, pero tampoco nos podemos hacer la vista gorda con esta problemática que afecta. Ya por mi parte me queda es agradecerles por sus conocimientos, por su tiempo dedicado, por aceptarme la invitación, y quiero que me describan con una palabra cómo fue esta conversación para futuras entrevistas que les hagamos a ustedes, niñas, porque son unas invitadas fantásticas. Bueno, fue un tema a debatir muy interesante y siento que esto de los asentamientos espontáneos es un tema que es muy complejo y que radica en muchos aspectos y que, bueno, por ejemplo, en mi caso yo lo defino como excluir y la desigualdad, y que la solución es la inclusión y la igualdad de derechos. Sí, yo creo que este podcast fue muy productivo. El tiempo pues no nos alcanzó realmente para tocar tantos temas que son tan sensibles y a la vez son un hecho en estos asentamientos espontáneos. Es un tema que da para mucha tela que cortar, por decirlo así, y yo creo que antes de emitir hechos o opiniones hay que tener en cuenta que detrás de esto hay personas que sienten, que viven, que cada una independientemente tiene sus factores de por qué hizo esto, de por qué se ubicaron en estas zonas, y yo creo que hay que ser un poco sensibles en el tema y no emitir juicios y tachar a estas personas de cierta manera, porque seríamos parte o estaríamos fomentando más que todo al problema y no a la solución. Gracias, niñas, por su tiempo, y no queda más que agradecer también a nuestro público fiel que siempre escucha nuestro podcast, y también agradecer a aquella persona que nos escucha en su radio, en el carro, en su cocina, en la radio, o nos están viendo en vivo aquí en las instalaciones de nuestra universidad en el edificio B a través de las plataformas de streaming. Ustedes coméntenos abajo qué opinan sobre este podcast y sobre este tema a tratar. ¿Qué opinan? Déjenoslos abajo. Gracias y feliz tarde.